por el bautismo en agua en el libro de los Hechos. Como una introducción, y aquí ya vamos a comenzar con el tema, leyendo la Biblia. Recordemos que el libro de los Hechos es transitorio. El libro de los Hechos es una revelación progresiva. Es una revelación que va a ir cambiando durante la etapa del que va pasando el tiempo. El libro de los Hechos es transitorio, es para fundamento. Y esto es lo que muchas personas se quedan en el libro de los Hechos. Cuando el apóstol Pablo en Primera de Corintios, que es una carta obviamente escrita súper años más adelante, vemos que algunas cosas cambiaron. Y aún el apóstol Pablo dijo que algunas cosas iban a cambiar, ya no iban a ser como cuando se pone el fundamento. Y entonces el libro de los Hechos es fundamento, para fundamento de la iglesia. La iglesia venía comenzando, venía en su auge, venían y habían ciertas reglas, ciertas normativas que más adelante iban a ser cambiadas o ya no iban a ser fundamental, porque ya después el apóstol Pablo nos dice que cada uno construya sobre el fundamento que es de los apóstoles y profetas. Entonces, tenemos que, para ir sobre el bautismo, con el bautismo en el libro de Hechos, tenemos que tener ese fundamento en nuestra cabeza, que es un libro de transición fundamental. Ya con eso, vamos y preste atención, mucha atención al bautismo. ¿Quiénes fueron los primeros que se bautizaron? Obviamente los judíos. El bautismo prácticamente es de los judíos. Ellos lo implementaron en el Antiguo Testamento, aunque no como la forma ya del Nuevo Testamento, con los evangelios, ni en el libro de los Hechos, pero sí los judíos fueron que prácticamente implementaron el bautismo en agua. Entonces, los primeros que se bautizaron en el libro de los Hechos fueron los judíos. Más adelante fueron los samaritanos y más adelante los gentiles. Y lo vamos a ver en Hechos 2:36 al 42. Vamos a la Biblia. Entonces vamos a ver el bautismo en el libro de los Hechos. Hechos 2:36 al 42. Acompáñeme ahí con su vista y yo lo leo. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron, o sea, como que se estremecieron, se pusieron tristes de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Subraya ahí: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, subraya ahí también, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué tenemos aquí? Prácticamente los primeros judíos que habían recibido a Cristo Jesús bautizándose en el nombre de Jesús. Ay, 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 hermano. Vamos a enfatizar lo que es el bautismo, porque hay muchos temas de poder sacar de ahí. Dice que se bautizaban en el nombre de Jesús. Y reconocemos que hay una denominación que se bautiza en el nombre de Jesús. Nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero ¿por qué? Aquí está la pregunta. ¿Por qué estas personas en el libro de los Hechos solo se menciona el bautismo en el nombre de Jesús? ¿Será que están equivocados ellos o estamos equivocados nosotros? ¿Por qué aquí se menciona que los cristianos pasados, los cristianos de allá del libro de los Hechos, se bautizaban en el nombre de Jesús? Aquí vamos, hermano. Número 1, bautizarse en el nombre de alguien significa identificarse públicamente con esa persona, aceptar su autoridad, su mensaje y su sacrificio. Entonces, ¿por qué estas personas se bautizaban en el nombre de Jesús? Porque estaban aceptando ser seguidores de Jesús. Recordemos esto, que en el antiguo habían bastantes religiones. Y bautizarse en el nombre de esta identidad significaba era: ahora soy seguidor tuyo, yo creo en ti, acepto tu mensaje, tu doctrina. Eso significaba bautizarse en el nombre de Jesucristo. Que ellos estaban aceptando ser seguidores. Así como se bautizaban por Mahoma, se bautizaban por otro dios, no me acuerdo cómo que se llaman estos dioses de allá, por Mahoma. Habían varios de los egipcios. Ellos, al bautizarse, tal vez no sumergirse, pero sí se rociaba agua, se hacía algún sacrificio ahí, se bautizaban en el nombre de esa persona. Y por eso estas personas en el libro de los Hechos se bautizaban en el nombre de Jesús. Era como: te bautizo con la autoridad de Jesús. Eso es lo que significa ser bautizados en el nombre de Jesús. Nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús porque hemos aceptado ser seguidores de Él. Somos seguidores de Él, aceptamos su doctrina, su mensaje y su sacrificio. Esas personas aceptaban cuando se bautizaban en el nombre de ese Dios, de esa deidad, si se puede decir así. Ellos aceptaban y se bautizaban. Era como: miren, públicamente estoy reconociendo que soy seguidor y creo en esto. Eso es lo que estaban haciendo estas personas. Esto es lo que estaban haciendo estas personas. Yo por eso no me gusta como discutir ahí. ¿Por qué nombre te bautizaste? Por el nombre de Jesús está bien. A mi parecer, no sé para ustedes. O en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo no es un tema de debate mucho así, porque no nos salva. Lo que nos salva ya sabemos qué es. Es la gracia de Dios, que hemos recibido a Cristo con un corazón agradecido, con un corazón que nos humillamos ante Él. Pero por eso estas personas se bautizaban en el nombre de Jesús. Pero estamos hablando de los judíos, porque dice: para vosotros es la promesa. Y recordamos que las promesas primeras eran de los judíos. ¿Cuántas promesas? Como 5 promesas de Dios que en el futuro iba a cumplir. Y todavía no ha cumplido todo con los judíos. No ha cumplido todo con los judíos. Todavía faltan algunas profecías que no se han cumplido. ¿Y cuándo las va a cumplir? En el milenio. Pero entonces, para vosotros, le dice, es la promesa. ¿Y cuál promesa era? De recibir el Espíritu Santo en sus vidas. Por eso estaba el contexto de este versículo, es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de los 120 que quedaron en lenguas, que fueron bautizados con el Espíritu Santo y fueron bautizados ahí en agua también? Ese es el contexto de todo eso. Porque esa promesa, y la hermana lo leyó, de Joel, que en aquel tiempo derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos. Bueno, esa promesa era para los judíos. Y el error de muchos es quedarse aquí. Muchas personas aquí se quedaron y no avanzan. Aunque Pablo, recordemos, y creo que más adelante lo vamos a leer, en Efesios 2:11 al 19, vamos a ir mejor ahorita. Vamos a ver si estas promesas son para nosotros también. Efesios 2. Vamos a ver.
Efesios 2:11 al 19 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y qué leímos ahorita? Para vosotros, dijo el Pedro, es la promesa. Pero ¿qué dice aquí el apóstol? A los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que están cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vemos que el apóstol Pedro le dice: hey, para vosotros, para los judíos, es esta promesa del Espíritu Santo. Pero vemos después el apóstol Pablo a los Efesios diciéndole que ya esa promesa ya no solo es para los judíos, sino para los gentiles, que somos nosotros. No somos gentiles, somos hijos de Dios ahora, pero fuimos gentiles. Amén. Entonces vemos aquí el bautismo de los judíos primeramente. ¿Por qué? Déjeme explicarle algo rapidito. ¿Por qué el bautismo era importante, pero era importante y con señales? Porque recordemos que cuando una persona se bautizaba, hablaba en lenguas. Lo vemos aquí. Cuando era bautizado, algunas personas hablaban en lenguas, recibían el Espíritu, porque tenía que ser una señal. Era una señal para que esas personas creyeran y los incrédulos vieran que esa persona había sido salva por el Espíritu Santo. Y el bautismo en agua era fundamental en ese entonces, porque era algo público. ¿Me entienden? Entonces, primero los judíos. Ahora vamos a los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran una mezcla entre judío y gentil. Y los judíos los miraban de menos. Recordemos que la Biblia dice que gentiles y judíos, samaritanos y judíos no se llevaban, porque era una mezcla. ¿Cómo se va abriendo? Mire, hermanos, la promesa de Dios iba abarcando todo, porque los judíos pensaban que solo para ellos es la promesa. Por eso Pedro dijo: para vosotros, gentil, para vosotros judíos es la promesa. Acuérdese cuando Pedro le dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepciones de personas. Y lo vamos a ver más adelante en el mismo libro de los Hechos, capítulo 10. Pedro se queda atónito porque los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo, estaban siendo bautizados, y Pedro dice: wow, estoy parafraseando, como que en aquel entonces, wow, ahora entiendo que Dios no tiene acepción de personas. La promesa es para todo el que quiera. Entonces, primero los judíos, ahora los samaritanos, que era una mezcla. Dice el capítulo, y no vamos a otro libro, vamos al mismo libro en un panorama. O sea, en un panorama, cómo es que se va fundamentando la iglesia, y vemos en el libro de los Hechos eso. Entonces, Hechos capítulo 8, lo vamos a leer todo, hermanos. Ya se me fue el tiempo, pero bueno, vamos, como dijo el pastor, ay, discúlpenme, pero quiero terminar por lo menos estos tres. Yo no sé, me va a aguantar, no sé a qué hora nos vamos a ir. Por veces ahí hasta viendo películas 2-3 horas, ¿verdad? Así que tranquilos. Entonces, el libro de los Hechos, capítulo 8, 4 al 17 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria,
les predicaba a Cristo y a la gente unánime, escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales eran importantes que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Todo esto era importante, hermanos, porque necesitaban poner el fundamento y tenían que haber señales para que los demás creyeran. Por eso está en el libro de los Hechos, mira una cantidad de milagros y prodigios. Pero si usted va al libro ya, cuando ya todo el fundamento había pasado, usted ya no va a ver todo esto. Si usted mira 1 Corintios, Gálatas, usted no va a ver ningún tipo de milagros extraordinarios. Ojo a eso. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, ahí está, estaba siempre con Felipe viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Creo que se equivocó aquí. Estaban atónitos, sí, me borró una letra ahí, creo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, escucha ahí, hermanos, como dice aquel, póngale la lupa, dice aquel. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. El fundamento, dice Efesios, que era puesto o fue puesto por los apóstoles y profetas. Y era necesario que los apóstoles y profetas, o apóstoles aquí, Pedro y Juan, vieran. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hermanos, vemos aquí personas que el Espíritu Santo no había ingresado, pero sí han sido bautizadas. Dice, entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hermanos, esto era necesario en aquel entonces. Y muchas personas, muchas religiones, denominaciones, aquí se quedaron. Y viene el otro, yo te pongo tu mano, recibe el Espíritu Santo. Y lo que dice el apóstol Pedro ya en las cartas doctrinales de la iglesia, lo que vemos que la revelación ya fue dada, que ya hasta el apóstol Pablo, recibieron a ustedes el Espíritu Santo al haber creído, porque ya no era necesario que yo viniera, que los apóstoles, porque eran los apóstoles que ejercían esto, que venían y le ponían su mano. Esa era una señal, el bautismo era una señal, el hablar en lenguas era una señal fundamental en aquel entonces para reconocer que yo soy seguidor de Cristo. Entonces, por eso dice, venían los apóstoles, igual Pedro fue y vio y oraron y vino el Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí, primero judíos, ahora samaritanos. Cuando aquellos escucharon, parece que también los samaritanos ya forman parte de nosotros. Misioneros, son parte de nosotros. Judíos, samaritanos, está bien, son una parte ahí. Pero los gentiles, vamos a ver más adelante, ahorita lo vamos a ver. Los gentiles. Hechos 10, 34 al 48. Y con este termino, no se preocupe. Y queda mucho, hombre. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuál es el contexto de este versículo? ¿Se acuerda de Pedro mata y come? No, esto es inmundo. No le hace inmundo lo que Dios ya bendijo.
Y pues Cornelio ahí y todo eso. Bueno, ese es el contexto de este versículo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no es accidente de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, a este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgo por toda Judea, comenzó desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazareno, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Prácticamente le estaba diciendo el evangelio. Ese es el evangelio, hermanos. Prácticamente ahí está el resumen del evangelio. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren reciban perdón de pecados en su nombre. Mientras ahora hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que los oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, o sea, perplejos, asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas, señal, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, la Biblia es clara, la Biblia es linda cuando se estudia, si se puede decir, de una manera ordenada. Vemos cómo algunas señales del bautismo era parte de esas señales de fundamento. Y como un pequeño resumen, y con eso termino, el bautismo era aquí, era para decir que somos seguidores, igual allá como también aquí. Cuando los bautizamos en aquel entonces, cuando nos sumergieron al agua, estábamos reconociendo que somos seguidores de Cristo y que creemos en su poder, creemos en que ahora prácticamente le pertenecemos a Él, que ahora le seguimos a Él. Pero ojo, el bautismo no salva. No es que solo porque yo me bauticé, ya me gané el cielo. Número uno, ¿por qué? Porque la salvación no es por obras, y el bautismo es una obra que nosotros hacemos voluntariamente. No, como le repito, para ganarnos la salvación, no para ser salvos, sino para reconocer que somos seguidores de Jesús, que ahora le servimos a Él, nuestra vida es de Él. Y tenemos algunos ejemplos. El ladrón en la cruz. La Biblia nos relata que fue bautizado y Jesús le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Porque la Biblia es clara que la salvación es por gracia, sin obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia, por su amor, por su bondad.